Buenas tardes, bienvenidos una vez más a las clases de Introducción al Derecho. En esta ocasión vamos a ver el tema de aplicación del derecho. Vamos a esperar a ver si se junta más gente para empezar el tema y que no vayamos desfasados. Bueno, para conocer la aplicación del derecho, primero tenemos que tener una pequeña introducción a lo que es la interpretación y lo que es la misma aplicación del derecho. ¿Qué creen ustedes que sea la interpretación? ¿Qué entienden por interpretación del derecho? ¿Nadie? Bueno, la interpretación podría ser descrita como una operación intelectual en virtud de la cual se atribuye un sentido o significado a algo. Cuando hablamos de una interpretación que se proyecta sobre el derecho, ese algo viene constituido por el conjunto de normas que están vigentes en un determinado sistema jurídico. Es decir, si hablamos de una interpretación del derecho, estamos encontrando o estamos hallando que es una manera de encontrarle un significado a ese conjunto de normas que aplican en un determinado sistema jurídico, en una sociedad. Se trata entonces de comprender el contenido de ciertos textos a los que se les pueda asignar un significado preciso. La finalidad básica de cualquier acto interpretativo es la de entender el mensaje expresado en la norma. Inicialmente, pues vamos a estar frente a la presencia de un acto de puro conocimiento que pretende hacerse cargo de lo que una o más normas van a querer expresar. Se puede hablar entonces de dos tipos básicos de interpretación. Por un lado, la interpretación que realizan los profesionales del derecho, quienes son los jueces, los abogados, los profesores, los fiscales, los notarios, etcétera. Y por otro lado, la interpretación que le dan las personas comunes, las que no tienen un estudio en esta rama del derecho. En esta rama, que es el derecho, no rama del derecho. Bueno, y ahora ya entendemos qué viene a ser la interpretación, ahora tenemos que ver qué es la aplicación del derecho. En el tema de aplicación de derecho, pues no va a ser posible aplicar una norma si antes no se ha comprendido su significado. Es cierto que la interpretación puede ser más o menos compleja en función de ciertas circunstancias, pero en todo caso, incluso en los llamados casos rutinarios, va a resultar imprescindible, entre otras razones, como consecuencia de la estructura abierta de los actuales sistemas jurídicos. Cuando se utiliza el término aplicación, se está pensando en la existencia de un conjunto de normas y principios de la más variada naturaleza que van a formar parte de un determinado ordenamiento jurídico, es decir, que están vigentes y que son válidas. En principio, tales normas son las que los jueces tienen que interpretar y aplicar a los casos que se les presenten. El material normativo entonces constituye en este sentido el objeto de lo que necesariamente va a partir del objeto del que necesariamente va a partir el intérprete. Por esta razón es que todos los jueces y otros operadores que aplican el derecho se encuentran ante algo que les viene dado desde afuera. Precisamente ese algo son las normas y los principios. Es lo que tienen que aplicar y por eso su actividad se encuentra limitada inicialmente por el marco de un cierto sistema jurídico. Si entendemos entonces por qué es necesario conocer en este tema el concepto de interpretación y la relación que tiene con el derecho.
Bueno, pues muchas veces se ha comparado la interpretación de normas realizadas por el juez con la actividad de otros sujetos que también interpretan textos. El músico o el actor, por ejemplo, van a interpretar una composición musical o una obra de teatro partiendo de un determinado texto. Su actividad se parece mucho a la del juez porque se encuentran con un objeto ya preconstituido a la que le van a dar una interpretación para su debida aplicación. Sin embargo, pues sí existe la diferencia entre interpretación jurídica y otros tipos de interpretaciones. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como definición de la aplicación del derecho, tenemos que esta aplicación se va a referir al proceso mediante el cual las normas jurídicas creadas por el legislador son interpretadas y aplicadas en casos concretos. Implica entonces la ejecución y la implementación de la ley. ¿Alguien que me pueda decir a qué nos referimos cuando hablamos de ejecución e implementación de la ley? Ahora andan un poquito menos participativo que las clases pasadas, pero bueno, la ejecución precisamente viene a ser la manera en que se lleva a cabo la aplicación de la ley. Y la implementación de la ley, la diferencia que tiene con la ejecución es que al implementarla simplemente le estamos dando una validez, pero al ejecutarla es que la estamos aplicando ahora sí de llano. Creación contra aplicación. Bueno, para distinguir entre la creación del derecho y su aplicación, esto va a corresponder al poder legislativo, el cual, como hemos visto en clases pasadas, se centra en su establecimiento de las normas generales. Ellos se encargan de crear las normas y aparte de establecerlas. Y en la aplicación vamos a tener que es de competencia del Poder Judicial y Administrativo, los cuales se van a enfocar en su implementación en situaciones específicas. ¿Algún ejemplo que les surja con esto de la creación y aplicación, teniendo en cuenta que la creación va a responder al Poder Legislativo y la aplicación al Poder Judicial? ¿Algún ejemplo? Bueno, tenemos el ejemplo del Código Penal, por ejemplo, que fue creado por el Poder Legislativo en normas generales. Y el Poder Judicial, ahora sí viene a ser el que va a aplicar ese Código Penal, donde vienen establecidos los delitos y además en el Código de Procesos Penales, pues viene aparte cómo se va a llevar a cabo la judicialización de dichos delitos. Entonces, entendemos cuál es la diferencia entre creación y aplicación del derecho. Ya también vimos lo que fue la interpretación, porque para entender lo que es la aplicación del derecho tenemos que primero haber pasado por el tema de la interpretación para después tener una diferencia o entender más a profundidad lo que es la creación. Entonces, ya nos queda claro lo que viene siendo la aplicación, se va deslumbrando un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de una aplicación del derecho. Ahora vamos a ver el proceso de aplicación del derecho. Este tema, ¿qué creen ustedes que nos vaya a enseñar? ¿Por qué estudiamos este proceso de aplicación? ¿No? Bueno, vamos a leer lo que viene en la diapositiva para ver si podemos vislumbrar un poquito a qué nos referimos con el proceso de aplicación y por qué vendría a ser algo importante.
La aplicación del derecho va a seguir varias fases claves, como lo que son la identificación del hecho jurídico, la selección de la norma aplicable, la interpretación de la norma y, por último, la subsunción del hecho bajo la norma. Es decir, cuando nos referimos a la identificación del hecho, tenemos que ver qué fue lo que ocasionó o qué hecho, qué conjunto de acciones estamos estudiando para poderles aplicar el derecho. Cuando hablamos de la selección de la norma, precisamente vamos a ver qué norma es aplicable o qué norma encuadra con ese hecho. Cuando hablamos de la interpretación, como vimos en la primera diapositiva, bueno, cuando vimos en la introducción al tema, cuando hablamos de la interpretación tenemos que entender lo que quiere decir esa norma, qué nos quiere hablar de qué nos quiere hablar esa norma para así poder seleccionar la norma adecuada en la aplicación del hecho que estamos estudiando. Y por último, el encuadre del hecho bajo la norma. ¿Qué quiere decir la palabra subsunción? Subsunción, básicamente, es una operación lógica que consiste en determinar que un hecho jurídico reproduce la hipótesis contenida en una norma general, es decir, el encuadre de esta norma con este hecho, o al revés, este hecho con esta norma. Es decir, si yo robo, si yo me apropio de un bien, bueno, no. Si yo, vamos a ver cómo es el delito de robo, apropiarse. Si yo me hago de un bien con ánimo de apropiarme, estudiando ese hecho, vamos a buscar entre todas las normas cuál es la que aplica tomando en cuenta la selección de la norma. Vamos a leer esas normas para ver qué es lo que nos quería decir y luego vamos a encontrar que precisamente ese hecho de tomar algo con un ánimo de apropiación es consistente o encuadra en el delito de robo. ¿Ok? Si estamos entendiendo cuál es el proceso de aplicación del derecho, entonces. Primero tenemos una identificación del hecho, el conjunto de acciones que estamos estudiando. Después vamos a seleccionar una norma entre todas las normas que tenemos. Si, por ejemplo, estamos viendo que el hecho va más encaminado a un conflicto civil, pues de nada sirve que nosotros nos pongamos a estudiar un conjunto de normas de derecho penal. Entonces nos vamos a ir al conjunto de normas de derecho civil, vamos a seleccionar la norma, luego vamos a dar una interpretación de la norma para ver qué es lo que quiere decir esa norma y ver después si ese hecho encuadra con la norma que nosotros hemos interpretado y seleccionado. Es así como vamos a tener un proceso exitoso de aplicación del derecho. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, continuamos entonces. Más explicado y desarrollado tenemos la identificación del hecho jurídico. Va a consistir en determinar los hechos relevantes del caso concreto que necesitan ser evaluados jurídicamente. ¿Por qué evaluados jurídicamente? Porque un hecho que no es relevante jurídicamente, de nada sirve que hagamos una aplicación del derecho, como por ejemplo comer cereal en la noche antes de dormir. Es totalmente irrelevante para una aplicación del derecho. Entonces, vamos a hacer una evaluación jurídica, que esto va a poder involucrar una recopilación de pruebas y testimonios. Por ejemplo, el robo. Tuvo que haber habido pruebas. ¿Por qué? Porque ese bien ya no lo tengo en mi poder y alguien más lo tiene con ánimo de apropiación. Además, una persona vio que esa persona que tiene el bien se lo llevó y dijo, esto me lo voy a quedar yo con su ánimo de apropiación. Entonces ahí tenemos también que puede haber recopilación de pruebas y testimonios. Después, selección de la norma aplicable. Una vez identificados los hechos, se debe seleccionar la norma jurídica que corresponde aplicar. Esto requiere un conocimiento profundo de las leyes y reglamentos vigentes. Como les decía, de nada nos sirve a nosotros checar el código penal cuando estamos hablando de un asunto civil, o al contrario, en el ejemplo del robo. De nada nos sirve ir a ver si encuadra con algo de nuestra normativa civil, si
si ya nos quedó claro que constituye un delito y que aparte va a estar obviamente en el Código Penal, no en el Código Civil, ni en el Código Mercantil, ni en algún proceso, ni en algún código familiar. Entonces, tenemos que tener un conocimiento profundo de todas las leyes y reglamentos que se encuentran vigentes. ¿Por qué vigentes? ¿Por qué creen que tenga que ser vigentes? Porque podemos conocer códigos anteriores y de nada nos va a servir, ¿verdad? Porque ya no son aplicables, ya no están vigentes, entonces necesitamos una actualización constante para saber, para poder tener un conocimiento profundo precisamente de dichas leyes y reglamentos. Después tenemos la interpretación y la subsunción. La interpretación de la norma implica desentrañar su significado y alcance. La subsunción es el proceso de encajar los hechos específicos dentro del supuesto previsto por la norma, es decir, un encuadre de los hechos en la norma. Este proceso es esencial para llegar a una conclusión jurídica adecuada. Por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo, el robo. La persona llega, se lleva el bien y dice, me lo voy a quedar, adiós. ¿Qué estamos viendo? Un hecho, que es ese hecho de que la persona llega, se lleva el bien y que encuadra perfectamente en el delito de robo. A eso nos referimos con la interpretación y más que nada con la subsunción, porque la interpretación, como vimos, en diferencia de aplicación del derecho, pues es más que nada desentrañar su sentido y alcance el sentido que el legislador le quiso dar o que buscaba el legislador al momento de la creación de esa norma. Vamos a la siguiente diapositiva. Métodos de interpretación jurídica. Vamos a ahondar un poquito más con los métodos de interpretación. Tenemos el método gramatical o literal. Ese, pues, se utiliza mucho la expresión literal, aunque la gente lo habla en sentido figurado y lo utiliza como literal, pero pues más o menos vamos viendo, vamos atisbando un poquito qué significa la palabra literal. Tenemos también un método sistemático que nos habla precisamente de sistemas. Un método teleológico. ¿Qué significa la palabra teleológico? ¿A qué le suena la palabra teleológico? Bueno, se refiere a la filosofía. Y un método histórico, como la clase pasada que vimos, un montón de situaciones históricas, porque pues es necesario, repito, conocer la historia para entender el presente y atisbar un futuro. Vamos a ahondar más a profundidad al método gramatical, sistemático, teleológico e histórico. En el método gramatical, este método se va a enfocar en el significado literal de las palabras de la norma. Se considera el texto tal como está escrito, prestando atención a la gramática y a la sintaxis. ¿Por qué? Porque es muy diferente que diga, si, si hago esto, si hago esto, pasa esto, a decir, si hago esto, pasa esto. O sea, hay una diferencia entre una condición y un resultado a una afirmación de que lo estoy haciendo. Sí, sí me explico un poquito más o menos de qué nos referimos con una gramática y una sintaxis. Hay que leer coma por coma lo que nos está tratando de decir el legislador. Aquí les pongo una nota. Leer coma por coma. Punto por punto, sin omitir nada, para entender perfectamente lo que nos trató de decir el legislador al momento de crear esa norma. En este método se toma literalmente lo que viene en la norma, es decir, si dice una norma, tienes 9 días para contestar una demanda. El sentido literal que es, pues que tienes 9 días para contestar una demanda. Ahora, el método sistemático.
El método sistemático analiza la norma en el contexto del ordenamiento jurídico en su conjunto. Se busca una coherencia con otras normas y principios generales del derecho. Principios generales del derecho. ¿Me pueden decir algún principio general del derecho del que se acuerden? Ya los vimos también. ¿O a qué se refiere con principios generales del derecho? Están muy ligados, obviamente, con los derechos humanos, como la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y el bien común. Entonces, un método sistemático va a analizar la norma con coherencia y principios generales del derecho. Por ejemplo, si tengo una norma, no precisamente en este país, pero si tengo una norma de aventarle piedras a una persona hasta la muerte, ¿ustedes creen que tiene una coherencia con las normas y principios de los generales del derecho? Pues no, ¿verdad? Pero pues eso viene a interpretación. ¿Por qué? Porque es muy diferente la interpretación que le vamos a dar aquí en México a la interpretación que le van a dar en el Medio Oriente, porque para ellos, obviamente, ese castigo sí tiene una coherencia y va de acuerdo a sus principios generales del derecho, que más que nada esos principios están basados en su religión, ¿sí? Entonces, aquí en México, pues sí buscaríamos entonces que esas normas en el contexto del ordenamiento jurídico en que se encuentran tengan una coherencia con los derechos humanos a los que son protegidos en este país. Y ahora pasamos al, déjenme borro esto, método teleológico. Se centra en el propósito o fin de la norma. Pregunta, ¿cuál fue la intención del legislador al crear la norma y cuál es el objetivo que se pretende alcanzar? ¿Cuál creen que sea la diferencia con el método gramatical? Método teológico y gramatical. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Si ambos, por ejemplo, nos dan a entender la intención que tenía el legislador, ¿cuál vendría a ser la diferencia? Bueno, pues la diferencia precisamente está en que en el método gramatical es el sentido literal. Lo que está escrito es lo que voy a tomar como lo que quiso decir el legislador. Y en el método teológico vamos a profundizar más allá, una investigación profunda de campo, ahora sí, en que se encontraba el legislador al momento de crear esa norma. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en el país o en su situación o qué películas vio, incluso qué fue, lo llegó a influenciar para él tener una intención para la creación de la norma? Aquí entonces vamos a ver que el método gramatical nos viene algo muy estricto y literal, mientras el método teleológico va a ser un poquito más flexible al momento de investigar a fondo cuál fue la intención. Y la intención viene a ser algo mental, no va a estar por escrito, el legislador no va a escribir, hice esta norma porque sabe qué día vi la película de Netflix donde no dejan salir a unas personas y es injusto y bla, 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 ¿verdad? Eso no lo va a escribir. En cambio, en el método literal, simplemente va a poner esta norma donde se habla del debido proceso, punto. Y en el método teológico, vamos a ver entonces una investigación sobre la intención del legislador al crear esa norma y cuál era el objetivo que pretendía él alcanzar con la creación de dicha norma. Como método histórico, tenemos que examina el contexto histórico, precisamente, en el que se creó la norma, incluyendo los debates legislativos y los antecedentes históricos. Este método puede ofrecer una perspectiva sobre la intención original del legislador y la evolución del derecho. Por ejemplo, el aborto. Anteriormente, totalmente prohibido, más que nada ligado a temas morales y no tanto a la libertad de elección de cada persona, así como a proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, aquí nos habla precisamente de una evolución del derecho. El derecho fue evolucionando, bueno, está en evolución constante, es lo que nos da
permítame tantito, sí, lo que nos da, pues, como resultado que no vaya a ser una norma aplicada desde que se creó esa norma hasta que el fin de los tiempos, sino que va a haber una evolución de adaptarse al cambio de la sociedad. Entonces, en el método histórico vamos a estudiar el contexto histórico, por qué esa norma de prohibición del aborto era válida en aquel entonces, tomando en cuenta el contexto histórico que teníamos, los debates legislativos, los antecedentes y los antecedentes históricos, para poder tener una perspectiva sobre la intención original del legislador en aquel entonces. Y cuál fue, qué cuestiones de evolución del derecho dieron paso a que ahora sea aprobado el aborto. Bueno, sea un derecho constitucionalmente reconocido por la Suprema Corte, el derecho a abortar, que faltan algunos estados de adoptar, estar acorde sus legislaciones con lo que dijo la Suprema Corte. Muy bien, ahora pasamos a los principios generales del derecho, que mencionamos ahorita brevemente en la diapositiva pasada. Los principios generales del derecho son normas fundamentales que inspiran y guían el orden jurídico, actúan como criterios para interpretar y aplicar las leyes de manera justa y coherente. Algunos principios generales incluyen la equidad, la buena fe, la justicia, la igualdad ante la ley y la proporcionalidad. Se aplican con la interpretación de normas ambiguas y en la resolución de casos donde las leyes específicas no ofrecen una solución clara. ¿Cómo cuál? ¿Cuál creen ustedes que sea un ejemplo para que no sea clara la ley? Donde haya un huequito que digan, es que no estoy entendiendo qué es lo que tengo que hacer o por qué esta aplicación, por qué la aplicación de esta ley está afectando este derecho, o cuál creen ustedes que sea. Bueno, por ejemplo, antes de la reforma, teníamos que antes de la reforma penal, que la persona era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Pero ¿qué derecho nos estaba vulnerando esta norma? Pues nos estaba vulnerando el derecho a la justicia, a la equidad, el derecho a la libertad, a la vida incluso, una proporcionalidad. Entonces, al ver que este derecho, esta norma no era muy clara, por así decirlo, de acuerdo a los principios generales del derecho, pues hizo una reforma derivado de la evolución constante del derecho y tenemos la reforma al nuevo sistema de justicia penal, donde obviamente va acorde totalmente a los principios generales del derecho y toda la carga se queda para el Ministerio Público y los jueces ya no pueden, ya no es un sistema inquisitivo, ya viene a ser ahora sí algo de búsqueda de justicia, pero pues hay que trabajar. Hay que trabajar, los ministerios públicos tienen que trabajar, los defensores tienen que trabajar, los asesores jurídicos tienen que trabajar, porque el juez solamente va a decidir con lo que se le muestra por parte de esas personas involucradas. Jurisprudencia y doctrina. La jurisprudencia se refiere al conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales que interpretan y aplican las leyes en casos específicos. Estas decisiones crean precedentes que guían futuras aplicaciones del derecho. La doctrina jurídica es el conjunto de opiniones y estudios de juristas y académicos sobre el derecho. Aunque no es vinculante, la doctrina puede influir significativamente en la interpretación y aplicación de las normas, proporcionando argumentos y perspectivas teóricas que enriquecen el debate jurídico. ¿Dónde vimos este tema? Lo vimos en las fuentes del derecho. Jurisprudencia. Hablamos de precedentes, casos específicos, decisiones en esos casos específicos que van a crear un precedente para una futura aplicación del derecho, siempre y cuando en esos casos específicos que crean precedentes. Doctrina jurídica, libros, folletos, enciclopedias jurídicas, todo eso
que nos dio al final de cuentas una creación de un conjunto de normas civiles, penales, laborales, mercantiles, etcétera, que al final de cuentas, aunque no sean vinculantes, sí nos sirven para tener una adecuada interpretación de la ley, una adecuada aplicación, así como una adecuada argumentación jurídica al momento de algún debate o de alguna audiencia. Entonces, nunca tengan miedo de acudir a los libros. Nadie conoce completamente el código, los códigos o las leyes. Siempre buen día acudir a nuestra doctrina jurídica, acudir a buscar jurisprudencias, acudir a volver a leer los códigos y las leyes. ¿Por qué? Porque pues no somos genios, o bueno, habrá personas que sí, pero pues la mayoría no es así y no está mal apoyarnos de algún libro como fuente para nuestro trabajo. Aplicación del derecho en el ámbito administrativo. Función administrativa. ¿Qué les suena a ustedes esta dos palabras de función administrativa? Al gobierno, ¿no? Am, a las personas que trabajan en el gobierno, cuestiones administrativas, SAT, municipio, aguas de el sistema de aguas, CFE, ¿qué más? Trámites, IMSS, todo eso administrativo. La administración pública, vamos a hablar de la administración pública, es responsable de la aplicación de muchas leyes a través de sus actuaciones y decisiones. La correcta aplicación del derecho administrativo es esencial para la gestión pública eficiente y la protección de los derechos de los ciudadanos. Una simple multa de tránsito es un acto administrativo. Un acto administrativo tiene que estar fundado y motivado. Cualquier acto de una autoridad tiene que estar fundado y motivado. Si no, es totalmente ilegal y se puede tumbar fácilmente. Control judicial. Las decisiones administrativas están sujetas a revisión judicial para asegurar que se ajusten a la ley y respeten los derechos de los ciudadanos. Este control judicial garantiza la legalidad y evita abusos de poder. Procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos regulan cómo se toman y ejecutan las decisiones administrativas. Incluyen reglas sobre notificación, audiencias y recursos administrativos. Desafíos de la aplicación del derecho. Ambigüedades y lagunas como desafío en la aplicación del derecho. Las leyes no siempre son claras o completas, lo que puede llevar a diferentes interpretaciones y aplicaciones. Las lagunas legales ocurren cuando no hay normas específicas que regulen una situación concreta. ¿Se han escuchado hablar de las lagunas legales? Que muchas veces pues se usa como manera del abogado o de quien anda viendo esa norma, se salga con la suya, por así decirlo. Busque ese recoveco en la ley para poder decir que esa norma no le aplica a él o para poder decir que sí aplica, dependiendo para qué lo quiere usar. Entonces, pues no vayamos a esperar que el legislador siempre vaya a hacer las leyes tal cual y correctas, ¿verdad? O sea, puede haber que creen leyes según él y en ese entonces viendo que son correctas y que están muy completas, pero pues en esta multitud de personas y de pensamientos, pues va a haber alguien que va a decir, ay, aquí hay un huequito donde me puedo meter para aplicar la ley como yo quiero o para darle otro uso u otro sentido a esta norma. Entonces, pues no siempre son claras o completas. Conflictos normativos ocurren cuando dos o más normas aplicables a un caso parecen contradictorias. La resolución de estos conflictos requiere interpretación y a menudo la aplicación de principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque si viene una norma que me dice, tu patrón te puede despedir sin causa justificada si te encuentra, con causa justificada si te encuentras robando. Pero en otra, hipotéticamente, ¿verdad? Pero en otro ordenamiento vemos que esa norma dice que no te puedes despedir si te encuentras robando
porque tiene que cumplir con algunos otros supuestos, no nada más que te haya encontrado robando, sino de que te tenga grabado, tenga una prueba, cualquier cosa así. Entonces, ahí estamos viendo una contradicción en normas. ¿Cuál es la que se va a tomar en cuenta? Pues la que favorezca más. Obviamente, después de una interpretación y posiblemente una aplicación del principio general del derecho, donde vemos la equidad, la igualdad y pues más que nada ver qué norma le favorece más al sujeto para ver cuál norma es la que se le va a aplicar. Como conclusión, hemos explorado el proceso de aplicación del derecho, los métodos de interpretación jurídica, el rol de la jurisprudencia y la doctrina y los desafíos comunes en la práctica jurídica. La correcta aplicación del derecho va a ser fundamental para la justicia y el orden en la sociedad. ¿Alguna duda? Bueno, para esta semana, del 8 de julio, para esta semana 8 que comprende del 8 de julio al 14 de julio, vamos a tener programada la actividad formativa número 3. Es un ensayo de derecho público y derecho privado. Esta es una actividad integral completa, está larga. Les recomiendo que la vayan trabajando poco a poco para que programen sus tiempos. Tendremos que entregarla hasta el 28 de julio. Esta actividad va a abarcar la semana 8, 9 y 10, por lo que en las semanas 9 y 10 solo vamos a ver sesión síncrona y presentación, pero no habrá publicada actividad esas semanas, ya que pues esta actividad integral que les menciono pues va a durar 3 semanas. Prácticamente pues les ponemos que elaboren un ensayo académico ampliando los temas que hemos visto a lo largo de lo que llevamos del curso, como el derecho constitucional, administrativo, penal, público, privado, las ramas del derecho en general. Y además, pues estamos pidiendo que elaboren un mapa conceptual acerca de las teorías del derecho subjetivo. Como parte de este proceso, pues se va a investigar para que logren y definir los puntos que vienen en la actividad, como por ejemplo a qué se refieren los derechos relativos, a qué se refieren los derechos absolutos, acepciones de la palabra libertad, comenta qué se refiere el concepto de libertad, el derecho de la libertad, etcétera. Finalmente, pues deben elaborar su conclusión o comentario personal en media página de todo lo visto en esta actividad y todo lo redactado debe ser hecho por ustedes. Acuérdense de no hacer trampa, no copiar y no transcribir cosas que encuentren en internet. Como formato del trabajo tenemos que se va a elaborar la portada, se va a integrar el mapa conceptual, se va a agregar una aportación o un comentario por parte de ustedes, letra real en tamaño 12, citas y referencias en formato APA y van a entregar su actividad formativa con base en la nomenclatura de nombre, apellido y lo que ustedes ya conocen. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes en el correo institucional. Con confianza, dudas de clases anteriores, me las pueden preguntar sin problemas. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta clase o de clases anteriores? Si no, para ya cerrar nuestra clase. Bueno, que tengan muy bonito viernes, bonito fin de semana. Nos vemos la próxima clase.